Hola, bienvenidos a Rollo, yo soy Pablo y si están aquí es porque se están preguntando qué es el tofu. Y bueno, el tofu es un ingrediente o platillo, para ser más preciso, muy característico de la cocina japonesa, que hasta cierto punto engloba sus características. Es único, de sabor suave, nutritivo y de fácil combinación con otros ingredientes. La cantidad de platillos que se pueden preparar con el tofu es ilimitada. El tofu está hecho a base de un proceso de coagulación de la leche de soya, que se coloca la masa resultante en cajas de madera que le dan su forma tan característica. Su origen se remonta a más de 2000 años atrás en China, probablemente desde la dinastía Han, donde ya existía un plato muy parecido llamado dofu. Se cree que entró a Japón durante el periodo Nara, más o menos en el año 700, imagínense, y luego se expandió por todo el sureste asiático, empezando por Vietnam, probablemente durante la expansión del budismo, ya que era un excelente suplemento de la carne. Fue ganando una gran popularidad en Japón, llegando incluso a publicarse un libro en 1782 durante el periodo Edo con más de 100 recetas de solamente tofu para su uso diario. Como decíamos, su origen y expansión está muy ligada con el budismo, ya que era suplemento perfecto para la carne y el pescado. Incluso ahora sigue siendo uno de los principales ingredientes de la cocina de muchos templos budistas, que se llama Shojin Ryori. Su consumo en Japón es masivo, contribuyendo sin duda alguna a la buena salud y la larga vida de su población. Su proceso de preparación se puede comparar con el de un queso, pero sin que se dé en forma, digamos, natural. En el caso del tofu se debe trabajar la leche de soya para obtenerlo. Se trata de un proceso que requiere mucho trabajo en el caso de ser hecho a mano, desde la limpieza, enjuague, filtrado, hervir, coagular, presionar, ya saben, ¿no? Se utilizan coagulantes naturales como sales de diferentes orígenes y de diferente contenido químico, por ejemplo, más calcio, magnesio, sodio, potasio, y esto al final puede afectar el contenido de nutrientes y el sabor. Por esto mismo se conoce al tofu como un superalimento, por su alto contenido de proteínas, calcio, hierro y antioxidantes, a la vez que es bajo en calorías. Sus beneficios a la salud, además de los obvios por su contenido, es de que ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer, reduce el riesgo de diabetes, ayuda a la salud de los huesos y del cerebro y a reducir los síntomas de la menopausia, y además da flexibilidad a nuestra piel. Existen varias presentaciones o preparaciones del tofu en Japón, siendo las más frecuentes las siguientes: el kino o kinugoshi tofu, que es el tofu sedoso, liso y suave, digamos, en cierto modo es el tofu que no está presionado tanto para dar su forma, solamente para mantenerlo, considerado, digamos, el tofu fresco que suele comerse frío. También está el momen tofu, es el tofu que fue presionado para reducir el exceso de agua en él, normalmente con una tela de algodón. Ya hay su nombre, momen significa algodón. Es probablemente el tofu más sencillo de cocinar por su firmeza y consistencia, ya que está bien presionado. También existen productos que provienen del tofu, incluso considerados ingredientes en sí mismos, muy usados en platillos más complejos. Por ejemplo, el agedashi tofu, que es el tofu frito. También está el aburage, que es una versión más delgada del tofu frito, digamos, es una tela. Está el koya tofu, que es seco y congelado, muy usado en los platillos de los templos budistas que les mencionaba. O está el tofu yo, que es el tofu en conserva o curado, proveniente de Okinawa. También está el kusatake, que es la piel del tofu, que es más firme y delgada, casi como si fuera un plástico, como se ve, que es muy fácil de cocinar, muchas veces usado como suplemento de la carne, ya que parece un filete una vez que está asada. También tenemos el okara, que es la pulpa del tofu que se usa en otros platillos. Entre los platillos más populares con el tofu y que les recomendamos mucho probar están los siguientes: el hiyayako, que pues es muy simple, es prácticamente el tofu, que es por su forma suave y esponjosa, absorbe el sabor de la salsa de soya y de otros ingredientes que lleva, y es fresco, muy rico, es de consistencia única, es la forma pura del tofu, digamos. Luego está el yudofu, que es un platillo típico de Kioto, que es prácticamente una sopa de tofu. Es muy similar al concepto al miso, y de hecho hay muchas sopas como el osoni que provienen de esta. También está el mabudofu, que es uno de mis favoritos, que normalmente se prepara con una salsa un poco picante a base de frijoles fermentados, carne de cerdo y bueno, algunos chiles, algunos especias fuertes, ¿no? Está el inari sushi, que es como un tipo onigiri, un tipo bola de arroz, pero es una sabanita donde se mete el arroz, se ve café, es muy muy rico, tiene un sabor muy particular. Está el kitsune udon, que para los fanáticos de los fideos es un imperdible, súper recomendado, que prácticamente es esta sábana de tofu frito dentro de una sopa tipo un ramen. En todo caso, es un platillo o ingrediente extremadamente saludable,
fácil de preparar y de combinar con otros platillos, además de ser de muy bajo precio, especialmente si vienen a Japón y están algo preocupados por el presupuesto, sus gastos, ya saben. Esta es una gran opción, sea para preparar o comer preparado. Sea cual sea su motivo para probarlo, les sorprenderá y gustará, se los aseguro, ya que incluso su sabor podrá estar más relacionado al modo en el que lo preparan, sea resaltándolo para disfrutar el sabor del tofu o usándolo como suplemento de carne en otros platillos, por ejemplo. ¿Y ustedes alguna vez han probado el tofu? ¿Les gustaría probarlo? Cuéntenoslo en los comentarios. Y si quieres conocer más ingredientes de cocina japonesa, no te pierdas este video que realmente detallamos todos ellos. Y si quieren seguir descubriendo Japón, les recomendamos ver estos videos que les aparecen en este lado. Y bueno, si les gustó este video denle like y nos vemos en el siguiente video.